Ya que vamos a presentar a quien nos acompañará el día de hoy como expositora. Ella es María Jesús Salas, psicóloga clínica de la Universidad Andrés Bello, postítulo en Psicología Clínica con mención en Psicodiagnóstico y Evaluación Forense, y cuenta con más de 12 años de experiencia en el Centro de Atención a Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS PDI. Así que le damos el paso a María Jesús para que inicie con su presentación. Gracias, Juan Ignacio. Vamos a compartir entonces. Ya. Nos fuimos al final de la presentación. Espérenme, espérenme. Sí, ya. Ya. Entonces, como comentaba Juan Ignacio, vamos a hacer este pequeño seminario en el marco de el curso que vamos a hacer, que es de entrevista clínica y de develación y elaboración de informe en develación de abuso sexual, estamos hablando, ¿no? Develación de abuso sexual y elaboración de informe en el contexto del trabajo clínico, ¿no? O sea, nos vamos a desmarcar aquí del contexto forense, del contexto que tiene que ver con las evaluaciones propiamente tal que tienen que ver con la investigación, y nos vamos a concentrar en este curso en ver cómo podemos abordar o cómo vamos a trabajar en cuando ocurren estas situaciones, pero en el contexto clínico, ¿ya? Entonces, en este seminario vamos a tratar de como ir metiéndonos un poquitito en este mundo, y vamos a meternos principalmente en dos puntos, que uno tiene que ver con el conocer en qué contextos del trabajo clínico puede ser que nos surja o nos tengamos que ver enfrentados a una situación de una develación de abuso sexual infantil. Y por otra parte también vamos a empezar, o nos vamos a meter también escuetamente en saber cómo debemos actuar nosotros como psicólogos clínicos en el fondo frente a una situación como esta donde obtenemos una develación de agresión sexual infantil. Para eso, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de una agresión en la esfera de la sexualidad. Y porque ese es el marco en el fondo que nos va a dar todo lo que viene para adelante, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transgresiones en la esfera de la sexualidad, que no tiene que ver con el código penal, sino que tiene que ver con la definición en términos de lo clínico, ¿no? De lo que podemos encontrarnos en el espacio clínico. Nos enfrentamos a estas situaciones cuando hablamos de actos que por una parte obviamente son de connotación sexual, ya que uno de los ejes centrales de las agresiones sexuales, obviamente uno de los componentes, ¿no? Un acto de connotación sexual que implica un contacto directo o indirecto por parte de un adulto u otro que presenta asimetría en su desarrollo respecto de quién será la víctima. Y ese acto de connotación sexual estaría al servicio de satisfacer las necesidades únicamente del primero, o sea, de quien tiene esta asimetría respecto de la víctima, donde el segundo, en virtud de sus características, tanto de desarrollo como de otra índole, no se encuentra en condiciones de comprender y, por lo tanto, de consentir dicha interacción. Al fin de que esa interacción, que es esta transgresión en la esfera de la sexualidad, se pueda cometer, el agresor va a llevar a cabo una serie de estrategias tales como, una de las más conocidas, la instalación de la dinámica del secreto. Sin embargo, también van a haber una serie de otras que aquí vamos a mencionar algunas, pero hay muchas, dentro de las cuales está, por ejemplo, el tema de la seducción, del engaño, de las amenazas, del empleo de la fuerza física, etcétera, ¿ya? Entonces, este es el marco de referencia al que nos vamos a enfocar cuando pensamos en situaciones de transgresión en la esfera de la sexualidad.
Dentro de los antecedentes a lo largo de distintas investigaciones, vamos a revisar aquí un poquitito desde las más antiguas hasta lo que tenemos un poquitito más en la actualidad respecto de lo que ocurre en los fenómenos de las agresiones sexuales. Y vamos a tener, por ejemplo, que uno de los autores que más conocemos en torno a esta materia, que es Finkelhor, en 1994 realizó un estudio en el que presentó un resumen asociado a la prevalencia de las agresiones sexuales. Y esto es un estudio que hizo como desde finales de los años 70 hasta principios de los 90, ¿no? Y abarcó 21 países, o sea, fue un estudio bastante grande para ese tiempo. Y en este, Finkelhor lo que logra es establecer que las tasas de prevalencia de abuso sexual infantil varían entre un 7% y 36% en mujeres y en un 3% y un 29% en población masculina o en hombres. Por otra parte, hay otros datos que muestran que la mayoría de las víctimas de este mismo estudio, ¿no? Que la mayoría de las víctimas que fueron como encuestadas o abordadas en el fondo corresponden a sexo femenino, lo que es súper como em, es súper ejemplificador de lo que ocurre también en nuestro país, ¿no? Nuestro país no estuvo, no fue parte de esta investigación, pero da cuenta con mucha claridad de cómo se repite este mismo antecedente de que efectivamente la mayor cantidad de víctimas corresponden al sexo femenino. Y que la mayor parte de las agresiones sexuales a las cuales están expuestas estas víctimas son efectivamente de carácter intrafamiliar. Más adelante, y ahora ya aquí en nuestro país, en el año 2011, Mafioletti y Huerta entregaron un informe al Ministerio Público donde se indicó que se registraba que alrededor de 19.000 denuncias existían por año asociadas a delitos sexuales y que eso es en el fondo un 1,4% del total de las denuncias que se recibían y que de ese porcentaje, en el fondo de esta gran cantidad de denuncias, el 70% correspondían a situaciones de agresión sexual infantil. Estas cifras que se van correlacionando también en nuestro país son súper coincidentes con los datos que se entregaron en algún momento o que se armaron en algún momento en el CABAS. El CABAS era un centro que fue durante muchos años un centro pionero en asistencia de las agresiones sexuales en Chile y fue un referente también en Latinoamérica respecto del modelo de intervención que teníamos ahí en el centro y donde la característica de este centro era que si bien era un PRM que se enmarcaba dentro de la Policía de Investigaciones, este PRM contaba con la especificidad de atender solamente delitos de índole sexual, ¿no? Entonces, no había, o sea, toda la población que se atendía necesariamente tenía que haber tenido alguna situación de maltrato o vulneración en esta esfera, ¿no? Entonces, en ese contexto, el centro, dentro de los estudios que realizaba, planteó que un porcentaje importante de un 85% de las denuncias de delitos sexuales correspondían a agresiones sexuales cometidas a menores de edad. ¿Ya? Y ahí hay un estudio de referencia que hicieron Carolina Gutiérrez y otra compañera en el año 2012, donde pudieron como obtener estos antecedentes, ¿no? Y finalmente, algo probablemente de lo más actualizado que tenemos ahora es la primera encuesta nacional de abuso sexual y de adversidad en la niñez que se realizó en el año 2022, que la realizó la Universidad Católica con la Fundación para la Confianza. Y esta encuesta que consideró una base nacional en el fondo de distintos lugares de Chile, se tomaron 2.101 casos de personas que fueron encuestadas y de esos encuestados refirieron que una de cada 5 personas declaró haber sufrido un abuso sexual en algún momento de su vida. El 18% declaró haber sido agredido siendo menor de edad
y muy concordantemente con lo que habíamos visto anteriormente también, la mayoría de las agresiones sexuales o de las personas que dieron cuenta de estas transgresiones son mujeres, que en este caso correspondía a un 28% de la población que declaró haber sido agredida sexualmente, versus un 8% de hombres. Y aquí hay un elemento, hay muchos elementos interesantes en esta encuesta. Es bien buena como para poder descargarla o si quieren tener información. Yo tomé aquí otro elemento que me pareció muy interesante a propósito del tema de la develación, ¿no? Que es que el 48% de las personas encuestadas y que habían sufrido en el fondo o alguna situación de agresión, declararon que pasaron más de 10 años para develar lo ocurrido. Por lo tanto, podemos tener, gracias a esta primera encuesta nacional, la idea de que, por lo menos en Chile, y que no sé si en otros países no es tan distinto, para que una víctima pueda develar una situación de agresión sexual en promedio, pueden pasar aproximadamente 10 años, ¿ya? Entonces, tenemos que en el contexto de las entrevistas clínicas y en la infancia, cuando nos encontramos a una posible develación o a una develación propiamente tal, eh, no es la manera de decirlo, pero nos tenemos que sentir como privilegiados en el fondo y con una tremenda posibilidad en nuestras manos de poder ayudar a estos niños que están haciendo este tremendo esfuerzo por poder develar una situación que ha sido a todas luces muy compleja para ellos y sobre todo considerando este antecedente de que podrían haber eventualmente ocurrido 10 años de la vida de estas personas sin que hayan develado. Entonces, es un momento crítico, es un momento complejo que por supuesto uno no quiere que nadie haya tenido que pasar en la vida, que cuando hablamos de infancia las susceptibilidades y las sensibilidades también son distintas y por lo tanto es constatar la existencia de una situación así es algo bien doloroso, pero es una tremenda posibilidad y es una situación a la cual nos tenemos que enfrentar con las alturas de mira que corresponden para el esfuerzo que muchos de estos niños están haciendo en este contexto. Y finalmente tenemos una investigación de la UNICEF que fue realizada en el año 2024, recién ahora, donde ellos hablan que una de cada 8 mujeres, estamos hablando ahora a nivel mundial, ¿no? Una de cada 8 mujeres han sufrido un abuso sexual o violación antes de los 18 años, ¿no? Y hablan de una cifra de 370 millones de niñas y de mujeres a nivel mundial. Cuando se incluyen las agresiones que no implican un contacto, en este caso la cifra se eleva a 1 de cada 5, ¿no? Ya no tenemos a 1 de cada 8, sino que 1 de cada 5. Y aquí hay distintos países donde podemos ver, o distintas zonas en el mundo donde podemos ver las prevalencias y el nivel de afectación, ¿no? Donde aparecemos nosotros ahí en América Latina y el Caribe con un 18% de prevalencia, con aproximadamente 45 millones de mujeres y niñas que han vivido experiencias como esta, ¿no? Esta estudio sí fue ahora recientito. Entonces, considerando la gravedad, la alta tasa, que además tenemos que, siempre es una tasa como entre comillas, ¿no? Porque aquí tenemos que siempre tener en mente que la cifra negra, o sea, aquellos casos que no son denunciados, versus los que ocurren y que sí son denunciados, es un número bien difícil de poder dilucidar. Entonces, hay algunos autores que hablan que en situaciones de agresión sexual intrafamiliar, por cada una situación que se denuncia, habrían 7 que no son denunciadas. Entonces, si tomamos algunos de estos distintos autores o estos distintos números, podemos imaginarnos que ese número o esa cifra negra, si pudiéramos conocerla, probablemente incrementaría de una manera como bien dramática las cifras que acabamos de ver, ¿ya? Entonces, en ese contexto y teniendo súper claro cuál es el panorama como de estas situaciones,
vamos a ver qué es lo que vamos a entender respecto una develación. Porque no es tan fácil como uno piensa que cuando hablamos de develación todos estemos pensando en lo mismo, ¿ya? Yo traje una definición de la Claudia Capella, que también es una súper investigadora a nivel nacional, con la que tuve el gusto de trabajar también en el CABAS y que se dedica mucho al tema de la investigación en esta materia en Chile. Y ella acuñó justamente en esta discusión de qué es lo que vamos a entender por develación, esta definición que yo les traje para poder entender un poco a que vamos a estar hablando de esto cuando hablamos de develación, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que la develación es un proceso, ¿ya? Es un proceso por el cual el abuso sexual es conocido por personas ajenas a la situación abusiva, o sea, personas distintas a el agresor y la víctima, ¿no? Entonces, cuando esta situación es conocida por estas otras personas, es en esta primera instancia en que esta situación se descubre o se divulga o de alguna manera estos otros terceros toman conocimiento de que esto está ocurriendo. Este proceso tiene dos ejes o dos caras centrales, siendo posible la propia develación por parte del niño o del adolescente, una de esas expresiones, y la otra que tiene que ver con la detección de un tercero de que algo está ocurriendo. O sea, no hay necesariamente una motivación de parte de la víctima, sino que hay una situación que puede ser fortuita, que puede ser elicitada a través de preguntas. Ahí vamos a ver después porque la develación también tiene distintos elementos que son interesantes de conocer, pero que tiene que ver con que un tercero por alguna razón toma contacto con o sea, toma, perdón, conocimiento con la situación de que puede ser que haya un niño que esté expuesto a una situación de vulneración. La develación como proceso, entonces, aquí también hay distintos autores que han hecho montones de esfuerzos por tratar de generar literatura, generar un lenguaje común y generar también conocimiento en torno al tema. Sumit es uno de ellos que hace mucho tiempo viene trabajando en este, o sea, trabajó en este tema. Y en 1983 él ya genera en ese tiempo un modelo explicativo sobre el proceso de la develación en el abuso sexual infantil, donde principalmente lo que refiere es un enfoque específico para poder entender, ¿no? Para poder comprender y apoyar a las víctimas en el proceso de compartir esta experiencia que generalmente es una experiencia muy difícil de compartir y que a veces tiene matices de algo bien traumático. Este modelo que él genera se basa en investigaciones, por supuesto, que fueron realizándose y que, de las cuales él también fue parte, que son investigaciones psicológicas y sociales sobre cómo las personas develan estos abusos, o sea, las características de cómo se develan, ¿no? Y por otra parte, qué factores afectan la develación y cómo las respuestas de los terceros o de los demás que reciben estas develaciones o toman conocimiento de estas situaciones influyen en el bienestar de la víctima, ¿ya? Sumit, igual a que otros autores posteriores que han seguido trabajando en la materia, sostienen que esta develación, por supuesto, debe comprenderse como un proceso. O sea, la develación no es un evento único, no es un día en que tenemos a un paciente, por ejemplo, en la consulta o a un niño en el colegio o alguien y dice, por ejemplo, mi papá me toca mis partes privadas, por ejemplo. Eso es una parte de la develación, pero la develación generalmente se va dando y se va desarrollando a través del tiempo en distintos momentos, donde en algunas ocasiones para el niño es posible entregar algunos elementos, en otras ocasiones es posible que entregue otros elementos diferentes que vayan como completando el cuadro, ¿no? Como completando la escena de esta vivencia, ¿no? Entonces, ese proceso se va a dar efectivamente como en el momento inicial donde el niño por alguna razón decide hablarlo, pero también tenemos que pensar que a lo largo del tiempo que sigue y probablemente también si miramos para atrás, ya habían habido muchos intentos de develación que también son parte del proceso de la develación, que probablemente esos esfuerzos o esos dichos o esos
síntomas no pudieron ser entendidos en el marco de la develación, pero que son propios también del proceso de la develación. Entonces, estas víctimas van a ir entregando de manera gradual esos distintos elementos y en diferentes momentos también. No, no solo en el momento en que nos están hablando, sino que tenemos que hipotetizar que deben haber habido momentos anteriores y que probablemente van a venir momentos posteriores también frente a lo que vamos a tener que estar atentos. Ocurre que en el contexto clínico, entonces, vamos a poder recibir develaciones o vamos a poder tomar conocimiento de estas situaciones por distintas razones, ¿no? A veces va a ser que, por ejemplo, el paciente sea atraído por adultos, que pueden ser los adultos a cargo, que pueden ser los padres, los abuelos, los tutores legales, quien sea, y puede ser que estos adultos tengan por alguna razón, por algún síntoma, por algún dicho, por algún cambio de conducta, por algo que le sugirió el colegio, etcétera, puedan tener la sospecha de que algo le esté ocurriendo al niño y en el contexto de que algo creemos que le está pasando, necesitamos que lo puedan evaluar. Entonces, en el contexto de algo está pasando, puede ser que tengamos como resultado que aquello que estaba pasando efectivamente era una situación de una agresión sexual. Hay otro camino también u otra forma también, que es que puede ser que el niño ya les haya develado o ya haya develado previamente a estos adultos o a otras personas que estaba ocurriendo una situación de una agresión sexual, y los adultos a cargo de este niño necesitan poder tener una evaluación como para poder saber qué efectivamente ocurrió, qué alteraciones pueda presentar este niño, si efectivamente tendrá que ver con cómo lo comentó o tendrá que ver como con otras cosas, si habrá un desplazamiento de la figura del autor o el autor será el que el niño refiere. Entonces, en el fondo, en este caso, los padres o los tutores necesitan profundizar respecto de una develación que el niño ya había realizado. Y muchas veces, para poder profundizar, ellos necesitan, después de esta evaluación, que nosotros podamos emitir a lo mejor un informe, que no es un informe pericial en ningún contexto, es un informe asociado al proceso de la evaluación de este niño, donde si recogemos elementos asociados a la transgresión en la esfera de la sexualidad, los podemos incorporar en el informe, pero no destinado a un informe pericial. Y muchas veces ese informe les sirve a ellos para poder presentar en un contexto legal, por ejemplo, al momento de acompañar una denuncia que ya han realizado previamente o para poder entregar más elementos a los tribunales, ya sea tribunales de familia, ya sea fiscalías, para poder realizar los procedimientos legales. Y por otra parte también ellos necesitan tener claridad que esa es la parte que sí nos compete a nosotros absolutamente, es ver el nivel de afectación que pueda estar teniendo el niño respecto de lo que le ocurrió, ¿no? Como sabemos que el daño y la afectación siempre es subjetivo, no todos los niños se afectan de la misma manera ni les pasan las mismas cosas, entonces en este caso estos padres o estos tutores lo que quieren saber es cómo está este niño y qué es lo que necesitamos trabajar. También puede ser que los adultos que asisten, alguien, por ejemplo, en el colegio les haya dicho que el niño o sienten que pueda estar viviendo una situación así, y que ellos como colegio, como institución, se ven obligados a hacer esta denuncia y ellos hicieron esta denuncia. Y les recomiendan que el niño tenga, por ejemplo, un apoyo psicológico. A veces pasa que estos padres asisten con el niño, pero no tienen la sensación de que a este niño le haya ocurrido algo, y que estos otros, el colegio u otras personas, realizaron una denuncia y entonces lo que ellos necesitan es esclarecer si efectivamente ha ocurrido o no algo, porque a ellos no les hace sentido, ni tampoco ven estos cambios, ni estos indicadores, ni han tenido un relato, etcétera. Y también puede ocurrir que tengamos una denuncia, perdón, una develación de una agresión sexual en un contexto de atención que esté asociado a cualquier otra situación. O sea, el niño es traído porque, por ejemplo,
está teniendo o está presentando desde el año pasado a propósito de que se murió un familiar significativo, mucha sintomatología depresiva, lo ven más complicado, ha tenido problemas en el colegio, ha tenido problemas, por ejemplo, con algunas alteraciones en el sueño, no está queriendo comer, etcétera. Y efectivamente esta situación ha ocurrido y en medio de esa atención o incluso del proceso terapéutico que uno despliega, a veces los niños develan una situación asociada a una agresión sexual. Y también vamos a tener que en ese contexto vamos a recibirlas muchas veces. ¿Qué intervención vamos a realizar entonces en este marco que es el contexto clínico? Dependiendo de la situación que los traiga a la evaluación, vamos a ir realizando la intervención. Sin embargo, antes de realizar esta intervención, tenemos que sí o sí conocer o tener claridad respecto a algunos elementos fundamentales que son como el punto base o el desde cuando tenemos que trabajar en este tipo de casos, ¿no? Para poder trabajar en este tipo de casos vamos a tener que manejar sí o sí, conocer fenomenología clínica asociada a cuadros compatibles con vivencias de transgresiones en la esfera de la sexualidad. O sea, tenemos que manejar cómo se presentan, de qué estamos hablando, qué es lo que le pasa a los niños, a las niñas, a los adolescentes, etcétera. O sea, de fenomenología tenemos que saber. Tenemos que saber también de teoría del desarrollo, porque tenemos que entender que aquel síntoma o aquello que estamos explorando, para poder saber si es una alteración o si tiene que ver con algo en la línea de la esfera de la sexualidad, necesitamos saber si eso es normativo o no es normativo en esa etapa del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en si vamos a evaluar a un niño o si hay un niño que tiene sintomatología que los padres o el colegio describe como sexualización traumática, porque el niño está tocándose permanentemente o tiene inquietud por conocer la genitalidad del otro, porque quiere que sus compañeritos le muestren sus partes privadas, porque habla de eso, porque se ríe, porque todo el día dice poto, pipí, caca, pero estamos hablando de un niño que tiene 3 años. Vamos a pensar que dentro de esa etapa probablemente nos vamos a encontrar con mayor frecuencia con este tipo de funcionamientos, lo que no significa que no vayamos a evaluar, pero sí tenemos que tener claro que a esa edad, en esa etapa del desarrollo, nos vamos a encontrar con esto. Y que si esta misma sintomatología aparece en un niño que tenemos de 9 años, bueno, ahí la cosa va a ser distinta. Pero para poder saber eso, tenemos que saber de teoría del desarrollo. Y por lo tanto también tenemos que saber de trauma, tenemos que saber de neurobiología, de saber cómo se van alterando ciertas funciones, que son funciones que hoy en día, gracias a la neurobiología, podemos entender desde un lugar distinto. Tenemos que saber también de psicología del testimonio en términos de poder saber, comprender cómo intervenir también los relatos de estos niños, ¿no? Como qué hacemos, qué decimos, qué no decimos, cómo lo decimos. ¿Es esperable que el niño diga de esta manera? ¿No es esperable que diga de esta manera? ¿Hay inoculación de algún tercero en este relato? ¿No hay una inoculación? Y para eso tenemos que saber de psicología del testimonio. Tenemos que saber cómo evaluar indicadores específicos en las pruebas. O sea, además de saber de psicodiagnóstico o de evaluación, tenemos que saber de psicodiagnóstico y evaluación en torno específicamente a situaciones de vulneraciones en la esfera de la sexualidad. Tenemos que considerar además que las vulneraciones, si eventualmente están ocurriendo, puedan ser ejercidas por diversos entornos, no solo porque el niño llegó y en el colegio dijo que el tío del kiosco de la esquina de la casa lo agredió y nosotros no vamos a dar por supuesto que eso fue así. Tenemos que considerar que eso puede ser incluso un desplazamiento de la figura del autor y que las personas que lo llevan a la atención podrían eventualmente, lamentablemente ocurre, podrían eventualmente ser las personas que lo están agrediendo, ¿ya? Entonces tenemos que considerar eso. Tenemos que conocer el sistema proteccional y penal y hoy en día, por sobre todas las cosas, tenemos que conocer de la ley 21.057
Y de las otras leyes que hablan, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con las transgresiones en la esfera de la sexualidad para poder saber cuál es el marco en el que nos tenemos que mover en términos de la ley y que no vayamos a hacer cosas o a dejar de hacer cosas o a sobrehacer cosas que no nos competen, que no nos corresponden y que la ley no nos mandata o que incluso nos prohíbe, ¿verdad? Entonces, tenemos que conocer la ley en torno a esta temática. Tenemos que saber cómo realizar gestiones legales necesarias, por ejemplo, si eventualmente tuviésemos que hacer una denuncia, si eventualmente tuviésemos que aportar con un informe a una denuncia o a una causa que ya está abierta, tenemos que saber cómo lo podemos hacer, de qué manera se suben los informes, cómo se presentan, etcétera. Tenemos que entender que el marco o el encuadre de nuestro trabajo en este contexto, si bien es un contexto clínico y no es un contexto pericial, igual es un contexto que tiene un matiz psicojurídico, porque en tanto estamos trabajando con situaciones que son un delito, y en nuestro país los delitos están enmarcados en nuestras leyes, por supuesto que tenemos que saber cómo manejarnos en el contexto psicojurídico, que es diferente al contexto clínico per se de otras situaciones, ¿no? Aquí estamos hablando de un delito y el delito en alguna medida tiene que ser comunicado, tiene que ser como puesto entre comillas esto del secreto profesional y tenemos que saber qué cosas van en ese entre comillas y qué otras cosas sí pertenecen al secreto profesional de lo clínico, ¿no? Y para eso tenemos que conocer este marco de trabajo. Y no está de más decirles que cuando uno trabaja en este contexto, uno requiere de mucho, mucho, mucho tiempo también para poder realizar las gestiones y las intervenciones y poder entregar una atención y un trabajo que sea competente, que sea ético, que sea restituidor también de montones de cosas, ¿no? Aquí vamos a tener que elaborar informes, realizar entrevistas, no solo con los niños y los adultos responsables, sino probablemente también con el colegio, con abogados, con PRMs, con distintos lugares. Vamos a tener que probablemente también asistir a declaraciones, vamos a tener que ir a visitas si es que consideramos que es necesario ir a algún contexto a hacer alguna observación, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando recibimos esta develación? El contexto de la ley 21.057 y de los delitos sexuales dice que todo profesional está obligado a denunciar en un plazo de 24 horas al haber tomado conocimiento de una agresión sexual. Sin embargo, y como ya sabemos que la develación es un proceso, no necesariamente vamos a actuar o no podemos actuar de manera impulsiva, que muchas veces nos pasa que frente a la angustia de la situación, que frente a una develación de este tipo es muy probable que a uno se le movilicen cosas, no podemos ir así como impulsivamente a ir a hacer una denuncia como con los antecedentes que tenemos y dando por hecho que la situación es así y punto, ¿no? Tenemos que entender que en la medida en que nosotros hagamos un trabajo que sea planificado, que sea profesional, que sea consistente, vamos a poder entregar la información que el sistema requiere de una manera que también va a ser cuidadosa, que le va a ayudar al niño, que va a ayudar a la familia, que va a ayudar al sistema a poder investigar lo que tenga que investigar, porque nosotros no estamos encargados de la investigación, ¿no? A nosotros nos tocó, podríamos decir, de casualidad que nos vimos enfrentados a una situación de una develación. ¿Quiénes van a hacer la investigación? Es todo lo que se echa a andar a propósito de la ley 21.057. Nosotros tenemos que poner los antecedentes a la fiscalía que corresponda y la fiscalía que corresponda se va a encargar de hacer la investigación de todo lo que tengan que investigar. Lo que pasa es que como nosotros recibimos la develación en un contexto clínico y probablemente vamos a seguir trabajando con este niño en un contexto clínico, tenemos que ser cuidadosos ahí en la información que vamos recibiendo, pero no en ir indagando, ¿no? Sino en ser receptivos para poder tenerla, ser receptivos para que el niño pueda hablar, para que se sienta acogido, etcétera, y entregar la información a quien corresponda para que ellos investiguen, ¿ya? Aquí lo que hacemos es que idealmente le pedimos o le explicamos en el fondo a los adultos
que lo más recomendable es que ellos puedan hacer la denuncia. Les advertimos, eso sí, que si ellos no hacen la denuncia, nosotros estamos obligados a realizarla y por lo tanto la vamos a realizar en cuanto tengamos más o menos la claridad de que hemos tomado conocimiento de que efectivamente aquí hay una situación de una agresión sexual, ¿no? Entonces, ¿por qué es que los adultos o por qué es que la familia en realidad o estos adultos significativos del niño son los que idealmente tienen que realizar esta denuncia? Por una parte, y creo que la más importante, es porque es muy significativo para las víctimas el sentir que fueron sus adultos más importantes o más cercanos los que hicieron la denuncia en términos de que lo están protegiendo y están haciendo lo que corresponde, se movilizaron con esto que yo conté, me creyeron y además dieron curso a hacer todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, en términos de lo importante que es para la víctima que los adultos lo protejan y hagan lo que tengan que hacer, es que nosotros les explicamos a los papás o a estos adultos que es preferible que hagan ellos la denuncia. Y por otra parte también, porque frente al sistema judicial es mucho mejor tener a papás que se hacen cargo de proteger y de hacer lo que tienen que hacer, a que lo haya tenido que hacer otra persona que es ajena al núcleo familiar, ¿no? Donde muchas veces se puede subentender, ahí también uno es importante que lo pueda explicar en los informes, que no es que las familias o no es que las personas necesariamente no den credibilidad a la situación develada por el niño. Muchas veces están asustadas porque también están de alguna manera sintiéndose amenazadas respecto de el agresor o lo que pueda ocurrir. A veces están paralizadas, a veces estas mamás o estos papás son víctimas también de violencia, por ejemplo, y no se atreven a generar estas gestiones y ahí es súper importante que uno lo pueda acompañar en el informe. Pero lo ideal es hacer que la familia sea quien se haga cargo de la denuncia. ¿Qué hacemos con el niño cuando tenemos esta situación de que el niño nos ha develado una situación? Por lo que tenemos que hacer en el contexto clínico, primero que todo, es acogerlo y mostrarle nuestra disposición a escuchar lo que ellos quieran contarnos, ¿no? No es que vayamos a entrar a preguntar, no es que vayamos a entrar a hacer un interrogatorio ni nada, solo le mostramos que estamos disponibles a poder escuchar esto que nos quiere contar. Lo vamos a contener y podemos tener diferentes formas de contener a otro, pero hay que tener mucho ojo. En los casos de las agresiones sexuales, el tocar el cuerpo del otro, sobre todo cuando están haciendo una develación, que es un momento muy sensible, puede llegar a ser muy complejo porque se pueden despertar cosas muy complicadas, se pueden activar situaciones traumáticas que tienen que ver con la experiencia que está narrando. Como es una experiencia traumática y tampoco conocemos el funcionamiento, no siempre, a veces sí, pero no siempre conocemos bien el funcionamiento de ese niño, porque, por ejemplo, esto se dio en un contexto de una evaluación que uno está haciendo y por lo tanto uno no conoce tanto al niño, uno podría también generar o se podrían generar ciertas situaciones en la línea, por ejemplo, de algo micropsicótico a propósito del trauma. Entonces, el entrar a tocar como forma de contención es algo que es muy complejo, ¿no? Ahora, si es un paciente que uno conoce hace mucho tiempo y lleva mucho tiempo en psicoterapia con uno y uno más o menos conoce el funcionamiento, uno va a saber cómo va a tener más luces para saber qué es lo que hacer, ¿no? Sin embargo, yo les recomiendo que siempre que quieran o sientan que ese niño necesita, por ejemplo, un abrazo o algo, le podamos preguntar, ¿no? Y tenemos que tener súper claro que es muy probable que el niño te diga que no quiere que lo abraces o que no quieres que te sientes al lado de él o que no quiere que le hagas cariño en la espalda ni en ninguna parte y ahí tendremos que buscar otras maneras de poder contenerlo, ¿no? Vamos a tener montones de formas para poder contener a ese niño, que puede ser a través de la palabra, podemos traerle un vasito de agua, podemos pasarle otras cosas, le podemos pasar una mantita, podemos hacer montones de situaciones que no solo tienen que ver con el abrazo, el tocar o el etcétera. Le vamos a agradecer por habernos compartido la experiencia que nos está compartiendo.
le vamos a decir que sabemos que el haberlo hecho no es algo fácil, ya tenemos el antecedente en nuestra cabeza de que sabemos que la mayoría de las víctimas o el porcentaje de tiempo de develación son 10 años y lo que está haciendo este niño en este contexto entonces es una tremenda hazaña y vamos a resaltar esa valentía y vamos a resaltar también las herramientas que ha tenido para poder hacer eso en ese momento, ¿no? Como el superar el miedo, el atreverse a hablar, el atreverse a pedir ayuda, el confiar en el otro, el entender que si pide ayuda va a poder significar que va a ser ayudado, etcétera, ¿no? Entonces vamos a agradecer y vamos a tomarnos tiempo para poder darle, devolverle un poco todo esto que él ha hecho de una forma positiva. Le vamos a informar cuáles son los pasos que vamos a seguir y le diremos que todo eso que va a ocurrir se ha pensado o está planificado o así se ha pensado en nuestro país como una ley o como una regla. A veces yo le digo a los niños, con la intención de poder protegerlo, con la intención de poder hacer que esto no vuelva a ocurrirle y que además de que no vuelva a ocurrirle, su corazón o él pueda ir sanando de esta experiencia, ¿no? Entonces, todo esto que va a venir para adelante es con la finalidad de poder ayudarle. ¿Qué vamos a hacer con los adultos? Probablemente cuando uno trabaja en esta área es uno de los momentos más complejos que nos toca vivir en la clínica, dependiendo del motivo de consulta por el cual estos adultos han llegado. Puede ser que ellos hayan considerado que el abuso sexual sea una de las cosas que le pueda estar pasando a este hijo o a este niño, que siempre dicen que ojalá no sea, pero lo tienen considerado. Sin embargo, hay otros padres que los llevan por otras razones asociados a otras cosas y esto no se les ha pasado ni siquiera por la cabeza. Y cuando uno tiene que comentarles al momento de la develación o al momento de cuando uno ya tiene la idea de que la configuración va en esa línea, es uno de los momentos más duros de los que nos toca trabajar en esta clínica. Los padres por supuesto que se constituyen también en víctimas indirectas de esta situación, se desarman emocionalmente, se angustian, se sienten muy culpables, se sienten muy enrabiados. Hay que tratar de contener y darles un espacio también importante al momento de poder contarles qué es lo que nosotros estamos observando. Por eso nuestra evaluación tiene que ser súper estructurada, metódica, porque tenemos que hacernos cargo de decirle, de darles noticias en el fondo muy complicadas a los adultos a los que tenemos enfrente. Entonces, tenemos que ser profesionales para eso. Y vamos a darles también a ellos las indicaciones de qué es lo que tienen que hacer. Idealmente, estas indicaciones es muy bueno, les recomiendo ahí que las tengan anotadas. De hecho, pueden tener muchas hojas impresas porque son las mismas indicaciones en el fondo de dónde ir a hacer la denuncia, como los distintos lugares, las direcciones, qué llevar, qué no llevar, si ir con el niño, si no ir con el niño. Todas esas cosas se las vamos a entregar escritas en un papel. También las vamos a conversar con ellos, pero no podemos confiar en solo lo que les vamos a conversar, porque como los estamos enfrentando muchas veces al que tomen contacto de esta noticia con una vivencia traumática, tenemos que saber, porque ya sabemos de teoría de trauma, que muchas veces lo traumático hace que después no se acuerden ni de la mitad de lo que nosotros le dijimos en la sesión, ¿no? Entonces, vamos a pasarles el papelito o vamos a pedirles a ellos que tomen apunte o nosotros vamos a tomar apunte y se los vamos a pasar de lo que ellos tienen que hacer para que después cuando lleguen a la casa o algo no se van a acordar ni de la mitad de las cosas que les dijimos. Les señalaremos que lo esencial es la protección del niño, que de no ser interpuesta la denuncia por ellos, nosotros tenemos la obligación de realizarla. Idealmente vamos a acompañar en el fondo esa denuncia que ellos van a hacer con un informe que dé cuenta de los elementos que el niño entregó en la sesión, como del relato que realizó, y vamos a solicitar también, como ellos lo van a solicitar, pero nosotros lo vamos a apoyar en el informe,
la necesidad de medidas de protección, aludiendo por una parte a que lo que tenemos ya nos parece grave y nos parece suficiente como para poder hacer la denuncia y que se investigue lo que se tenga que investigar, y que mientras eso ocurra, nosotros consideramos que el niño tiene que estar en condiciones de protección y por lo tanto vamos a sugerir que se interrumpa el contacto con una persona si es que hay una persona así indicada, o que se tomen las medidas correspondientes, etcétera, que se marcan también ahí dentro de la ley 21.057. Vamos a entender que cuando nosotros hacemos eso, el niño va a ir a todas las evaluaciones, a la entrevista video grabada y a todo lo que sabemos que se va a desplegar de ahí. Y se evalúa también la necesidad de una derivación de atención especializada, que podemos ser nosotros mismos si somos especialistas en la materia, o u otra persona que pueda trabajar con estos padres o con este niño, en términos de ir conteniéndolo y acompañándolo, ¿no? Como de no dejarlo solo y de trabajar en términos de una intervención que sea capaz de al principio contener, después ir restituyendo y elaborando esta vivencia, pero que tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado porque no podemos interferir el proceso de la declaración, las pericias que se van a realizar. Entonces, tenemos que ser expertos en la materia para evitar inocular contenidos o hacer con movimientos que después van a ser desfavorables para los mismos niños, ¿ya? Y paralelamente, como podrán imaginarse, a todo esto, aparte de tener estas entrevistas y estas sesiones con los papás, con los niños, donde les vamos a dar las indicaciones y todo, tenemos que en este contexto considerar que ejes fundamentales y de aquello que tenía que ver con cuando yo les decía que esto implica mucho, mucho, mucho tiempo, tiene que ver el autocuidado por sobre todas las cosas. Es importante, nosotros somos la herramienta de trabajo para trabajar en estos casos. Son casos que generan un nivel de movilización y de impacto bien importante en los profesionales. De hecho, los profesionales que trabajan en esta área deberían ser los profesionales que están más altamente capacitados respecto de la materia, y sabemos que no siempre es así. Y por lo tanto, el autocuidado para poder ayudar a gestionar todo lo que se moviliza, y que todo eso que se movilice, a pesar de que se movilice y que está bueno que se movilice, pero no interfiera de manera negativa en nuestros procesos, es fundamental, ¿ya? El cuidado del equipo, el cuidado del clínico. Por otra parte, la supervisión, que es aquí sí que es un eje fundamental, ¿no? Como muchas veces después vamos a juicios, a audiencias, donde nos preguntan así como, usted fue la primera persona en tomar conocimiento de no sé qué cosa y vamos a tener que hablar en los juicios y todo. La supervisión que podamos hacer de los casos para poder controlar el sesgo que podamos tener, para poder saber si lo que estamos viendo, que lo que estamos escuchando, que lo que estamos observando a veces en es realmente esto y no es otra cosa, es muy importante que nosotros tengamos un equipo de supervisión. Con un equipo me refiero a que a veces uno supervisa ciertas cosas con una persona, a veces otras con otra, pero uno tiene que supervisar porque aquí sí que no podemos pecar de ingenuos de que no nos va a comer de repente el sesgo o nuestras ideas o nuestros propios mitos o nuestras propias situaciones que las vamos a poner ahí. Entonces, es súper importante contar con la supervisión. Y por supuesto también con la formación permanente en términos de la especificidad de esta temática, ¿no? Cada área de la psicología tendrá su especificidad, y ahí es fundamental, y esto siempre lo transmito, no es un problema no saber, el problema es intervenir cuando uno no sabe, ¿no? Entonces, si nos vamos a dedicar a trabajar en esta área, tenemos que formarnos en relación a nuestra área. Si no vamos a trabajar en esta área, no nos interesa, o de repente nos llega sin querer un caso y de repente, pum, tenemos una develación, en ese contexto, lo mejor que podemos hacer, lo más ético, lo que va a hablar mejor de nosotros, es derivar a un profesional que sea experto en la materia. Así como, por ejemplo, cuando a mí me llegan casos que tienen que ver con otras cosas que yo no manejo y no tengo por qué manejar y yo derivo,
lo mejor que podemos hacer en estos contextos también es derivar, si es que no conocemos o no tenemos los conocimientos específicos para poder abordar esta situación, ¿no? O sea, una mala intervención en esta área no, puede tener significancias tremendamente importantes, no solo en el psiquismo y en la salud mental de ese paciente, sino que también en términos de lo que se pueda echar a andar después en términos proteccionales, legales, jurídicos, etcétera. Entonces, estos son tres elementos que siempre tienen que estar permanentemente puestos en la mesa, aquí como este juego de este niño, al momento de trabajar en esto. Eso. Ya Juan Ignacio. Bueno, vamos con las preguntas. Jamie. Buenas noches, gracias por el seminario. Y mi pregunta es la siguiente. En la mayoría de los casos de abuso sexual infantil o adolescente, hay una parte familiar, digamos la mamá, está en conciencia de lo que está ocurriendo, familiar, mamá, abuela, pero no lo dicen. ¿Qué pasaría si nosotros acudimos en develación de lo que nos diga el adolescente a este familiar cercano y este familiar no haga nada o nos amenace para que nosotros no denunciemos? Además de eso, expondríamos al niño, al menor, a que lo golpeen, a que lo agredan por develar lo que está sucediendo dentro de la casa. ¿Cómo sería nuestro proceder para proteger a ese adolescente que puede estar expuesto a agresiones físicas, verbales y de todo tipo? Súper. Siento que son, o me voy a detener en dos elementos de tu pregunta que me Ya. parece que son los centrales. Uno es que esto de que lo que planteas como esto de la mayoría de las madres sabe y no dice nada, eso es un mito, eso no es verdad, ¿ya? Hay que tener ojo ahí con eso. Tenemos que tener ojo con cómo tratamos a las madres de estos chicos. Uno ve intervenciones lamentables desde esta lógica como de que estas madres se constituyen como en unas cómplices. Con esto no quiero decir que no las hayan, ¿no? Lamentablemente, por supuesto, hay madres que son cómplices, hay madres que agreden, hay madres que sí están en conocimiento, pero hay otras madres que no están en conocimiento, que han hecho una negación para poder sobrevivir también a esta situación. Cuando hago clases en el diplomado, clases más específicas y vemos el fenómeno del hechizo, vemos como el fenómeno del hechizo también implica a estas madres que han sido hechizadas por las dinámicas que interponen estos agresores y que cuando uno trabaja con ellas y les muestra y ellas logran mirar o en el fondo, el momento de la develación del hijo se constituye también en la toma de conocimiento para ella de lo que le ha estado ocurriendo a su hijo. Es un momento muy duro y muy tremendo porque las madres empiezan como un poco a echar para atrás como, ¿y esa vez qué? ¿Y esta vez qué? ¿Y esta vez qué? Y se sienten muy culpables de no haber podido ver, de no haber podido proteger, se sienten malas madres, se sienten que casi que esto ocurrió por culpa de ellas. Entonces, ojo con esto de que la mayoría de las madres saben y se quedan calladas, porque la mayoría de las madres no son perversas y la mayoría de las madres no saben tampoco, ¿ya? Entonces, eso por una parte. Ahora, cuando nos encontramos con madres que efectivamente no quieren hacer la denuncia, de que minimizan por su historia, por su daño o por sus características psíquicas que pueden ir desde la perversión hasta montones de cosas, no quieren hacerse cargo de esto y además van a tomar represalias contra el niño por haberlo develado. Eso es donde yo les mencionaba que no podemos a tontas y a locas actuar desde la angustia. Tenemos que pensar en cómo lo hacemos. Tenemos que generar una estrategia. Tenemos que evaluar quiénes son estos padres y cómo nos van a poder apoyar. Tenemos que evaluar qué podría llegar a ocurrir como consecuencia de esta develación para este niño y para este contexto familiar.
incluso también para esa madre, que puede ser que sea echada a la calle porque el agresor, por ejemplo, puede ser su pareja y el agresor es quien provee económicamente a la familia, y si la madre devela o la madre denuncia, la madre se queda sin casa con 3 hijos y sin comer. Entonces, son situaciones que uno muy fácilmente dice frente a una denuncia de abuso, cualquier madre debería hacer lo que tiene que hacer, pero no es tan fácil. No es tan fácil, hay que ponerse en el lugar ahí del otro. Con esto no quiero decir de que, no, de que tengamos que tolerarlo, ¿no? Pero tenemos que trabajarlo. Lo que aquí tenemos que hacer es proteger a ese niño, sacarlo de ese contexto, sacar eventualmente a esa madre, y si esa madre o ese adulto no puede, tenemos que echar mano a buscar a otros adultos significativos dentro de esta familia que sí estén dispuestos a poder proteger. Entonces, tendremos que poner los antecedentes que correspondan en el tribunal de familia, por ejemplo, para poder pedir medidas de protección porque el niño está siendo vulnerado, además de hacer la denuncia en la parte penal, que es la fiscalía, para que se tomen las medidas de protección. Y dentro de esas medidas de protección, uno puede solicitar el cambio de cuidado personal de ese niño a la hermana, a la tía, a la abuela, que sí da credibilidad, que sí está dispuesta a hacerse cargo del niño, que sí está dispuesta a acompañarla, porque, por ejemplo, la madre no da credibilidad, lo expone al contacto con el agresor, es violenta con el niño y incurre en conductas que son de maltrato físico o qué sé yo, y uno lo argumenta en el informe. Entonces, por esta razón es que uno lo tiene que hacer de una manera técnica, no apresurada y pensándolo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tenemos estas madres, solicitamos dentro de nuestro informe o exploramos dentro de la familia otros vínculos que sí vayan a poder proteger y que sí vayan a poder activarse. Casi siempre hay alguien, es muy raro que no haya, ¿no? A veces una hermana mayor, a veces una tía, a veces una abuela, a veces un abuelo. A veces incluso me ha pasado que cuando no hay alguien dentro de la familia, por ejemplo, la mamá de la compañerita y mejor amiga del colegio, que recibe a esta chiquitita muchas veces en la casa, dice, yo me la traigo y yo me hago cargo, ¿no? Entonces, tenemos que explorar la red como alternativa cuando tenemos este tipo de mamás. Ahora, no todas las mamás son así. Uno tiene que hacer un trabajo porque la credibilidad también se construye. No es creo o no creo, sino que a veces el entregarle una noticia tan potente a una mamá, a cualquier ser humano diría, no, 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 mentira, eso no pasó, porque es un mecanismo de defensa la negación frente a algo que no puedo tolerar. Entonces, yo tengo que trabajar esa credibilidad, tengo que mostrarle por qué, tengo que mostrarle que por qué eso que aparece es probable que no sé qué, por qué es que el niño, para qué va a inventar esto, todas esas cosas que sabemos que las mamás preguntan. Y la credibilidad se construye, no es un momento o no es que sí o que no. Eso. Enfocándome en lo que usted está comentando de que hay muchas mamás que no lo creen o que se encuentran en una situación vulnerable económicamente porque pueden quedarse solas en estos tipos de casos. Mi enfoque es en la protección del niño y adolescente. Sí, Supongamos que la siempre. mamá no haga nada por temor a quedarse en la calle, por temor al agresor, porque por ciertos distintos tipos de casos. ¿Cómo ¿Mm? protejo yo al adolescente que está siendo vulnerado al develar a la mamá o a la persona cercana del joven? ¿Cómo protejo yo a ese joven si ya después de que llega nuevamente a su casa, está junto al agresor, lo pueden golpear, lo pueden continuar agrediendo, lo pueden cambiar de región o inclusive amenazar a la persona que está develando de que no cometa algún tipo, de que yo no pueda denunciar? Esa es mi ¿Mm? pregunta. O sea, ¿cómo protejo yo realmente a ese niño? Porque sabemos que los tribunales demoran mucho en este tipo de casos para conseguir otro tutor y el niño puede ser más violentado durante todo ese proceso. Esa es mi pregunta. ¿Qué puedo Claro, hacer yo ahí en este caso?
Lo que pasa es que en ese contexto también tenemos que tener claro de que nosotros, o sea, lamentablemente, y esta es la parte triste de nuestro trabajo, no somos omnipotentes ni omnipresentes. Entonces van a haber muchas cosas que lamentablemente no vamos a poder controlar, ¿no? O sea, por supuesto que si nosotros hemos hecho una evaluación adecuada del contexto familiar, vamos a poder intuir y saber qué es lo que podría eventualmente ocurrirle a ese niño al llegar a la casa. Y por lo tanto, si tenemos una develación de un niño que sabemos que podría pasar esto llegando a la casa, bueno, entonces nosotros trabajaremos desde ese lugar, ¿no? Como le pediremos a la madre, por ejemplo, que asista con otra persona al momento en que yo le voy a comunicar la develación. Ahora, ¿con qué otra persona? Voy a buscar una persona que sea estratégica, que dé credibilidad y que sé que en alguna medida va a funcionar como un control social, por ejemplo. A veces yo cito a las abuelas, a veces yo cito a la hermana de la madre, que es la tía del niño, y que la tía es como que lo acoge, lo entiende, y frente a eso la madre se regula. Entonces, es muy bueno que hayan otros testigos que también puedan actuar como por una parte, es como los dos escuchamos lo mismo, la psicóloga sí te dijo esto, la psicóloga sí no sé qué cosa, para que no se desentienda, y por otra parte, porque esa persona también va a funcionar como control social de qué es lo que va a pasar con el niño. Le podemos recomendar incluso que quizás mejor el niño se vaya a la casa de la tía, porque ella no se atreve, por ejemplo, a hablar con su pareja porque le tiene miedo o porque no sé qué cosa, y bueno, ahí veremos qué es lo que le decimos a este padrastro o a este sujeto de por qué el niño se va a ir una temporada o un ratito a dormir donde la tía. Siempre hay formas de. Ahora, la intimidación al clínico también es parte de las estrategias y eso también es parte de lo que estamos expuestos y a lo que estamos sometidos y es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Ahora, que nos amenacen no significa no significa que nosotros no vayamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y tenemos que interponer la denuncia y junto con interponer la denuncia podemos interponer una denuncia donde dé cuenta de la intimidación y la amenaza hacia nosotros y solicitar las prohibiciones de acercamiento correspondiente de esa persona hacia nosotros. Yo en mi trabajo clínico he tenido montones de medidas de protección desde de papás o tíos agresores que se han interpuesto y que no se le y no se y tienen prohibición de acercamiento a mí en el fondo, ¿no? Entonces, uno no puede dejar de hacer lo que tiene que hacer, uno tiene que hacerlo bien y hacerlo bien significa esto de efectivamente buscar otra persona que venga y acompañe a esta madre si es que nosotros pensamos que esta madre no va a dar credibilidad. Tenemos que tener todos los antecedentes de dónde poder encontrar a este niño. Como dices tú, si esta mamá se cambia de región, se va con este niño, nosotros tenemos que tener root, teléfonos, dirección, dirección de la abuelita, dirección de la tía, dirección del colegio, teléfono del colegio, correo del colegio, porque por alguna parte el sistema va a tener que volver a encontrar a este niño. Ahora, lamentablemente, y esta es la parte difícil, hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar. Y muchas veces ocurre que uno pierde los casos por hacer la denuncia y uno dice, ok, no importa, perdí el caso por hacer la denuncia, pero alguien lo tomará y restituirá. Yo hice la denuncia y se protege. O eventualmente, ¿qué pasará con ese niño? Bueno, hay tantos casos que uno no sabe qué va a pasar con esos niños y uno tiene que actuar desde buena fe, pero no podemos controlarlo todo y eso es lo difícil también de trabajar en esto y por eso también el autocuidado, la formación, la supervisión, porque es un trabajo difícil. Muchas gracias, me queda claro. Gracias. Seguimos con Edison. Gracias. Hola, profesora María Jesús. Agradezco el seminario, muy excelente, muy bueno. Me gustaría acotar y por último recibir un speed para saber si lo estoy haciendo bien. Eh, Dentro de las características que yo busco en casos que me han tocado de esta naturaleza, siempre trato de obviamente hacer un barrido general en la familia, en el entorno familiar, para descubrir primero el tipo de confianza que tienen las personas para saber si
el abusador o el victimario en este contexto, tiene alguna especie de red de protección, porque desde la expertise y la experiencia que he adquirido con el tiempo me he dado cuenta que muchos abusadores preparan el camino antes de abusar, antes de llegar a la violación, empiezan con tocaciones o preparan con con algún regalo, como una ganancia, para obtener, por fin concretar el abuso, y normalmente se rodean siempre de terceros para cuando, si en algún momento, porque lo preparan, los llegan a denunciar, tengan esta red de protección basado en la confianza ciega con el entorno, es decir, aquel que lo defiende ciegamente, pone las manos al fuego por él para poder desacreditar a la víctima, y eso me ha pasado. Entonces yo trato de descifrar primero en quién puedo confiar y en quién pudo, si el niño pudo o no confiar en alguien de su familia, porque recordemos que el 75% de los abusos infantiles cae dentro del contexto familiar. Entonces reconozco la confianza ciega, la confianza lúcida y la confianza segura, que es lo que permite descartar, por ejemplo, a los que pueden ser posibles cómplices pasivos y activos de este abusador, y poder concentrarme precisamente en aquellos con cuales reparar el daño, tal como me quedó claro lo que usted dijo, que se construye la credibilidad. Primero reconstruyo el relato y después construyo la credibilidad a través de rodear al niño de las personas que sé que lo van a proteger y distanciar a aquellos que tienen la pasividad y la actividad directa como cómplices, que son los que terminan defendiendo a veces al abuelo, a veces al padre, y normalmente dentro de este aspecto me ha tocado que un 45% de las víctimas lamentablemente son dependientes económicos y retrasan la denuncia. Entonces lo que a mí le he dicho precisamente a las madres o a los padres es que la víctima no habla cuando quiere, sino que habla cuando puede. Entonces, dentro de ese contexto logro un poco apaciguar el dolor, porque el sentimiento de culpa que le nace a la madre, en este caso el rol protector, es muy fuerte. Y lo primero que tengo que hacer para poder trabajar con la familia es bajar el nivel de culposidad que sienten, porque sienten que no protegieron al hijo, etcétera, etcétera. Eso no sé si lo estoy haciendo bien, y Sí, por eso, sí, eso. está bien, está súper bien. Ahora, hay una salvedad y como no es que el agresor tenga necesariamente como una red de protección que esté al tanto de la situación. Es como, a veces sí, con esto no quiero decir que no lo haya, pero hay casos que sí, donde hay redes de explotación y montones de cosas, uno sabe. Pero en la mayoría de los casos lo que pasa es que la gente no da credibilidad porque no puede, no porque es como que el abuelo no piensa nunca que el papá del niñito, la abuelita no, porque si él es tan bueno, si él no sé qué, si él no sé cuánto. Entonces hay muchos mecanismos de negación, de disociación, de forclusión, de montones de cosas en el resto de la familia que si uno las trabaja, en la mayoría de los casos terminan dando credibilidad, pero no es que sea una red así como de que todos te vamos a encubrir porque sabemos lo que está pasando, ¿no? En la mayoría de los casos eso no es así. Pero claro, uno hace ese barrido, hace el barrido por toda la familia, por toda la red, quiénes son los vínculos seguros, quiénes son los vínculos más inseguros, las patologías, los funcionamientos, las historias de abuso en otros miembros de la familia. Uno hace todo ese barrido para poder efectivamente echarle mano, porque esas son las personas que se van a constituir en la red de apoyo para la víctima y para la madre eventualmente, ¿no? Entonces, está bien. Muchas gracias. De nada. Ya vamos a ir con la última pregunta, Jorge. Buenas noches, muchas gracias por el seminario, buenas noches a todos. Y en base a lo escuchado y también en base como un poco mi recorrido, mi poco recorrido profesional en la red de educación y mejor niñez, siempre estuvo esa brecha pequeña entre la diferenciación entre el relato y la develación. No sé, y eso Ujú. ha sido como discusiones eternas con los consejeros técnicos y todo para cuáles son los componentes claves como para poder diferenciar lo que es un relato y una develación. Es una tremenda pregunta. Podríamos hacer un seminario completo respecto de eso y esto es un tema de Subjetiva. discusión en los equipos permanentes de qué es lo que vamos a entender por develación y qué es lo que vamos a entender. En el fondo, muchas veces se suele
igualar la develación al relato. O sea, si un niño relata una situación, esa es la develación. Ahora, no quiere decir de que si un niño relata eso no sea una develación, pero ¿qué pasa cuando tenemos develaciones que no son a través de la verbalización? Y eso es súper complicado, porque aparte de que tenemos niños con distintas formas de desarrollo, donde hay algunos de ellos que, por ejemplo, no tienen desarrollado el lenguaje, también tenemos mucho preescolar que tampoco tiene desarrollado el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender como una develación ahí en esos contextos? Es todo un tema en los equipos de trabajo. Nosotros en el CABA teníamos mucho tiempo también para poder pensar en cómo íbamos, valga la redundancia, a pensar una develación. Muchas veces nos ocurría que con los niños preescolares uno ponía el tema, porque en el CABA como era un PRM y venían denunciados y todo y sabían que venían porque los habían agredido sexualmente, uno no les decía de esa manera, pero decía, tú sabes por qué vienes, en el fondo vienes por lo que le dijiste a la mamá o lo que le comentaste a la tía que te hizo el tío no sé cuánto. Uno así nomás usa las mismas palabras de los niños. Entonces uno les pregunta como, ¿me quieres contar algo más? ¿Quieres decir algo más? ¿Quieres etcétera? Y a veces los niños hacen gestos, hacen mímicas, hacen juegos, hacen cosas que también son parte del relato. Y si uno está atento a solo escuchar lo que el niño narra verbalmente, te vas a perder todo lo otro, que muchas veces es una develación que tiene que ver con lo que es posible de ser develado o incluso más aún que tiene que ver con los elementos que no pasan por la conciencia, sino que están metidos así como, es un puente o es una tremenda ventaja porque es un puente hacia aquello que no puede ser tramitado y por lo tanto tenemos casi que un acceso directo a la vivencia. Entonces, muchas veces las develaciones tienen que ver también con todos estos otros contenidos que suelen dejarse de lado y si pensamos que una develación es solamente la narrativa de un hecho, que por supuesto que nos tranquiliza a todos cuando lo tenemos, ¿no? Es como que decimos, ay, aquí hay un relato que además apoya todo lo otro que yo estoy viendo. Pero tenemos que pensar en qué es lo que vamos a pensar y eso lo hacemos en los equipos, qué es lo que vamos a pensar por una develación en un preescolar de 2 años, en un preescolar o en un niño de 1 año, 9 meses, 1 año 7, recibí hace poquito 1 año 7 por una sospecha o por sintomatología que a la mamá le llamó la atención porque tenía que ver con cosas sexuales. ¿Qué voy a esperar yo? ¿Voy a esperar que el niño me dé un relato de lo que ocurrió? No, po. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a entender en ese caso como una develación? ¿Qué es lo que yo voy a... O sea, ahí entramos en terrenos que son súper complejos. Entonces, es una temática que no está zanjada, es una temática en discusión en los distintos equipos, pero ciertamente el relato no es lo único y a veces incluso es lo menos específico, porque el relato puede ser inoculado, el relato puede ser armado por un tercero o pueden haber contenido, pero todo lo otro que no es posible de ser inoculado, todo lo otro que no es sugestionable, todo lo otro que no es repetible verbalmente, es lo que le da peso a que esa vivencia probablemente sea una vivencia real. Entonces tenemos que escuchar eso como parte de la develación. Súper. Súper. Bueno, eh, te Bueno, queremos agradecer. de todas estas cosas vamos a hablar en el curso, así que Eso es esa, muy esa, bueno tenerlo en mente. esa es la idea. Así que, de verdad, muchísimas gracias, María Jesús, por el seminario. Se notaba que había muchas ganas de seguir escuchando, seguir preguntando, pero lamentablemente es nuestra pequeña muestra, nuestro seminario, para que puedan ver de qué es lo que se va a tratar y obviamente queremos que participen. Así que enseguida les voy a enviar el link para que puedan revisarlo. Y nada, de verdad agradecer muchísimo a María Jesús por esta buenísima exposición. Y no Gracias. sé si tienes algo más que decirnos. No,
o sea, un poco lo del curso donde vamos a hablar de esto y donde la última clase está destinada y pensada justamente para poder trabajar también en casos, en informes, en preguntas, en me pasó esto, me pasa esto otro, esa es la idea. Así que nada más que eso y que espero verlos en el curso y quiero saber quién me va a acompañar de aquí. Así que para que hagamos el sorteo. Eso. Así que vamos a comenzar al tiro con nuestro sorteo. Lo tengo aquí preparado. Así que supongo que nos hicieron caso, pusieron sus nombres reales. Listos ahí. Así que vamos. Vamos. Vamos con la expectación. Natalia Constanza Espinosa Pizarro. Vamos a ver si se encuentra aquí. Necesitamos Natalia Constanza. Hay una Natalia Constanza. Lo que quiero saber es si es Natalia Constanza. La verdadera Natalia Constanza. Voy a poner el chat para que me avisen. ¿Eres tú Natalia Constanza Espinosa Pizarro? Parece que no, Parece que no. O no tiene ganas de ganar probablemente. no Natalia. lo sé. Natalia la Luna. Yo no alcancé a poner mi nombre. Natalia a las 2. Yo te veo, Natalia. Natalia Constanza. Al agua. Soy yo. Ahí está. Ya así es. Me dijo. Perdón. Ah, hijo, Perdón soy a yo. todos. A todo el Ay, resto. Muy bien, Natalia. Qué ay. bueno que despertaste. Así que te felicitamos de verdad. Vamos a sacar el pantallazo correspondiente porque este nombre no se nos va a perder. Así que mañana se va a hacer, no, mañana, próximo día hábil, o debe ser mañana, pero se van a contactar contigo para hacer efectiva la beca. Así que de verdad, muchas felicidades, Natalia Constanza. Así que perfecto. Ahora vamos con, oye, estuvo rápido. Agradezco un concurso rápido. Sí. Así que ahora vamos con enlace de certificación, porque aquí ya están, oye, el link, Ailén, estoy un poco apurada, así que lo vamos a mandar. Y vamos a continuar con el código QR. Así que aquí, por favor, pueden ingresar aquí. Ojo que la página colapsa. Yo creo que hay más de alguna persona ya ha estado aquí alguna vez Sí. y se ha enterado de que la página colapsa con el certificado. Así que eso, muchísimas gracias, María Jesús. Gracias a ti también Eso y es, gracias a los chicos que estuvieron atentos y preguntaron. eso. Espero verlos en el Porque seminario. podríamos ser María Jesús y yo y no serviría de nada. Así que, obviamente, muchas gracias a toda Ah, la sí, gente que claro, participó. obvio. Sí. El código QR lo voy a compartir al tiro. Denme un segundo. Lo tengo aquí. Tengo que ponerlo en grande para que lo puedan ver. Ahí. Código QR, pantallazo. Si es que no le funciona ahora. Ahí está. Así que, así que no, de nada, Daniela. Así que eso. Ya, Son Juliana. libres de descansar. bu- ¿Te vas, María bu- Jesús? Buenas noches y buenas noches a los chicos también y chicas. Eso. Muy buenas Un noches. besito. Chau, chau. Adiós. Muy bueno. Buenas noches. ¿Me puedo ingresar al link para inscribirme? Sí, miren. El link. El dichoso link. Pongamos en la situación de que hay 300 personas tratando de pasar por una misma puerta. El tema es que se colapsa a veces, ¿sí? Así que se los voy a volver a enviar por el chat. Así que tienen que tener ojo que el link le puede salir error. Exacto, Jamie, le puede salir error. Y, ay, dame un segundo. Y es importante que sepan que el link va a estar disponible hasta 24 horas después de finalizada la sesión, así que pueden seguir, lo pueden utilizar después de que ya no esté colapsada la página. Así que lo pueden guardar, pueden sacar un pantallazo, no se preocupen, no van a perder la asistencia, ¿sí? Exactamente, pueden sacarle una foto al código QR. Sí, lo pueden hacer más tarde, exactamente. Así que no hay ningún problema, lo pueden hacer luego.
Eh, Se los voy a mandar reiteradas veces para que no se lo pierdan. El primero es el enlace de la certificación y el segundo es la información del curso, ¿sí? O sea, del programa sorteado, mejor dicho. Así que no se preocupen. El tema es, si es que ustedes rellenaron su información, pero les sale error, de todas formas, revisen el correo, porque si ya lograron ingresar a la página y poner su información, es probable que el certificado les pueda llegar el correo independiente de si les llegó un error a la página web. Así que no se preocupen. Pero si ya lo sacaron, ya tienen el link, lo van a intentar después, son libres de retirarse. Pueden descansar. Ya no tenemos nada más, ninguna información que darles. Ahora son solo despedidas y explicaciones de que la página sí se cae. Así que tienen que volver a intentarlo y guardar el link. Así que no se preocupen. Esperen aquí unos minutitos más. Muy buenas noches. Buenas noches, Marcela. Buenas noches, María Jesús. ¿Son 24 o 48? Son 24. Ya, pero 48. Yo creo que con 24 igual es suficiente, ¿no? Buenas noches. Muy buenas noches, Pamela, Constanza. Buenas noches, Lucas. Me está cargando. Bien. Chao. De nada. Buenas noches. Muy buenas noches. Si no se puede ingresar, ¿cómo se puede pedir el certificado después? Y si no se puede ingresar, es que, por eso te digo, guarda el link. Guarda el link, guarda el código QR para poder ingresar luego. Si es que no te funciona ahora, si no puedes seguir intentando. Si ya, mira, hay 80 personas aquí, probablemente la mayoría ya lo sacó, ahora puede que la página esté un poco más descolapsada, no sé si existe esa palabra, pero un poco menos abarrotada. A ver, un minutito más. Lo voy a enviar de nuevo por aquí. Muchas gracias, buenas noches, buen fin de semana. Igualmente, Dayana. Buenas noches, Muriel. Buenas noches, Josie. Ya, a ver, un segundito más. ¿Qué pasa si uno no valida el certificado? ¿A qué te refieres con uno no valida el certificado? Lo que tienes que hacer es sacar la foto, o sea, sacar el certificado, perdón, y te va a llegar al correo y con eso estás. ¿Sí? Te van a llegar al correo. ¿Sí? Ya. Súper. Ah, ok. Ah, link. Yo así como sí, sí, mirando la respuesta. Ya. Estamos. Nos vamos. Espero que hayan tenido una muy buena sesión. Les agradezco mucho su participación. Espero nos veamos en otra ocasión. Creo que rimé. Y, y bueno, eso. Buenas noches.